Arrancamos ya esta segunda parte del día del... Veo que el cóctel ha sentado muy bien. Entonces, como decía, arrancamos esta segunda parte del día con lo que serían estos talleres. Hoy lo que vamos a hacer aquí es hablar un poco de lo que sería de hospitalidad, ¿vale? Para eso contamos con 3 jóvenes talentos venidos de diferentes partes del mundo y actualmente también ubicados en diferentes partes del territorio, ¿no? Tenemos a Patricia, que oriunda de México, pero que ahora está en la zona de Pamplona. Marta, gallega y que ha vuelto, digamos, también a lo que sería a la tierra. Y Joaquín, oriundo también argentino, pero casi más asentado en lo que es la parte catalana, ¿no? Y representando un poco lo que es la zona de Girona. Entonces, poco a poco lo que vamos a intentar hablar en estos 60 minutos que nosotros tenemos va a ser un poco de cómo vemos actualmente lo que es el mundo del vino y de la sala, es decir, cómo lo estáis viendo, qué diferencias podemos ver con lo que se hacía antiguamente o hace un tiempo, cuando nosotros, digamos, casi prácticamente arrancamos, y vamos a establecer un diálogo donde también, si hay alguno que sin ningún problema tiene algo que también que preguntar, sentiros libres también de hacer de esto una conversación. Es decir, estamos un grupo pequeño, no pasa nada porque nosotros podamos, digamos, establecer, digamos, lo que serían conexiones. Pero antes de, digamos, empezar con lo primero, sí que me gustaría que muy brevemente pudierais cada uno de vosotros contar un poco cuál ha sido vuestra trayectoria dentro del mundo de la gastronomía, ¿no? Entonces, si quieres, Patricia, empezamos contigo. Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Caixo, soy Patricia. Y bueno, yo soy mexicana, como bien han dicho. Estudié gastronomía en el claustro de Sor Juana en México y hace 7 años emigré a Barcelona. Siempre me dedicaba al mundo del vino en México y empecé a trabajar en Vila Viniteca, una distribuidora de vino en Barcelona muy grande, y ellos me recomendaron al grupo de El Barri, que es, bueno, un grupo que todos sabrán que ahora ya no está abierto. Estuve ahí durante 6 años, enfocada un poco más a la parte de... Me encargaba de toda la gestión, de la compra, del proceso de la materia prima, de digitalizar todo lo que odiamos muchas veces hacer en la sala, ¿no? Los inventarios, costes de la materia prima, escandallos, pues esa era mi labor de todos los restaurantes y del grupo. Pero a la par siempre en México también era sommelier del presidente Intercontinental. Y bueno, al final he tocado varios rubros de la gastronomía y eso ha hecho que conozca a algunas personas en las cuales pues he terminado con muchas ganas en Pamplona, de la mano de Jon Urruticoechea y Rubén Zubirí, que son Rubén Zubirí es la mano derecha de Albert Adrià, y Jon Urruticoechea pues trabajaban en conjunto con Albert Adrià y yo pues nos conocimos los 3, somos diferentes y listo, y ya está. Era breve, lo bueno que era breve, pero no lo sabía resumir y ya está. Pero bueno, básicamente eso me llevó a Pamplona porque ellos son de Pamplona y ahora orgullosamente tenemos a Mavi ahí, que ya os contaremos. Marta. Bueno, yo me llamo Marta Costas, yo soy de Vigo, pero trabajo en Santiago, en el restaurante Auga de Sal. Mi formación no parte directamente del mundo de la gastronomía ni de la hostelería, yo estudié trabajo social y luego criminología, solo que en el momento en el que tenía que prepararme para opositar, trabajaba en una vinoteca, en donde pues, me apasioné del mundo del vino, vi que me gustaba, que era muy interesante, ¿no? Todo el trabajo que hay de fondo en la elaboración del vino y también pues, las diferencias que hay y el trato con el cliente. Entonces estudié el curso superior de sommelier profesional, impartido por el Instituto Galego do Viño. Empecé a trabajar en un restaurante gastronómico en Atafona, ganamos una estrella Michelin, estuve 2 años como responsable de sala y sommelier principal y gané un premio como sommelier revelación de Galicia en el año 2019. Ello me abrió las puertas y tuve la oportunidad de empezar a trabajar aquí en San Sebastián, en Rentería, en Mugaritz, durante la temporada del 2020, que para mí, bueno, no es el año de la pandemia, sino que fue el año eso de la oportunidad de salir de mi zona de confort y de aprender de una experiencia nueva. Ya volviendo para Santiago otra vez, pues empiezo a trabajar en un nuevo proyecto que es Auga de Sal, con un nuevo chef, que es Axel Smith y su equipo. Les conceden un Sol Repsol nada más abrir ya en abril del 2021 y después de 6 meses nos conceden la estrella Michelin, que nos la acaban de dar ahora en diciembre. Y bueno, y bueno, con muchas ganas de aportar y de que me aportéis. Y así.
¿Y Joaquín? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Joaquín, nací en Argentina, en Buenos Aires, aunque tengo mucha familia en el norte de Argentina. Nada, el mundo por la hostelería nace porque mi madre es pastelera y a partir de ahí siempre estuve ligado a parte de la hostelería y tal, pero nunca me vi como tal. Empecé lo típico, terminas de estudiar la ESO, no sabes dónde, dónde vas a ir a parar y me metí en un grado de electricidad, que no terminó siendo lo mío porque no, como que me electrocuté. No, pero a partir de ahí vi en un periódico que abrían la primera escuela de hostelería en Figueras y fuimos la primera promoción y a partir de ahí dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, mi madre me dijo, es un rubro que es bastante duro, vas a trabajar mucho y tal. Dije, bueno, quiero probar porque no sabía qué quería hacer con mi vida. Y a partir de ahí me metí a hacer el grado medio, me gustó mucho y me fui a Barcelona a hacer el superior. Bueno, entre medio de una cosa y la otra, trabajando en la Costa Brava, en diferentes sitios y tal. Luego pasando también por restaurantes en Barcelona, hasta que, bueno, trabajé en ABAC de Jordi Cruz y luego de ahí di el salto al CI de Can Roca, en el cual estuve 6 años, casi 6 años. Y a partir de ahí, pues hace 6 meses, o sea, literalmente muy poco, los hermanos dijeron que querían abrir un restaurante nuevo en el Barri Vell en Girona, que es el normal. Y estamos ahí, la verdad que muy contento, muy feliz, un concepto muy diferente, ¿no?, a lo que es el CI de Can Roca, pero con la influencia de los hermanos que siempre está. Y mi pasión pues viene de ahí, de parte de mi madre, y bueno, me gustó una cosa, ¿no?, el mundo de la bebida, el mundo del vino, de dónde viene tal, dónde viene cual, y bueno, muy bien, la verdad. Y el concepto del normal pues es un concepto de cocina tradicional catalana, evidentemente con influencia de mucha gran parte francesa por proximidad también, y también la influencia de lo que son los hermanos como tal. Ahí. Antes de pasar a hablar un poco de lo que es hospitalidad y demás, cuando estamos hablando de jóvenes talentos, gastronomía y demás, sí que me gustaría saber qué fue lo que a vosotros os enganchó, ¿no? Esa parte que decíamos, no hemos empezado un grado medio de electricidad, hemos empezado trabajo social. A lo mejor, Patricia, tú fue la que desde el principio lo tenías más o menos encaminado. Yo, sin ir más lejos, soy química también, entonces es como que yo también soy reconvertida. Entonces, ¿qué fue realmente lo que os hizo hacer ese clic para poder decir, ostras, es que esto tiene algo que me engancha? Algo que realmente que dices, es que me hace querer estar, digamos, día a día viniendo a trabajar y darlo todo. ¿Qué es, digamos, qué diríais que es lo que ese foro interno que os dice, por esto es por lo que me dedico a esto? Por mi parte, sí que tiene un porqué. Cuando yo era muy pequeña en México, mi abuelito tenía una taquería. Entonces, dentro de la taquería de México, yo desde muy pequeña te pones en la familia a trabajar y yo era camarera de la taquería, ¿no? Y fue como el primer contacto que yo tuve con la gastronomía y a partir de eso me di cuenta que era algo que me motivaba. ¿Qué me motivaba en sí o qué es lo que me ilusiona en sí? El seguir. Que nunca tienes un día igual, que cada día es diferente, aunque tengas un servicio y aunque digamos que ciertos parámetros son igual, al final siempre hay un motivante, hay algo diferente, hay algo que te dice hoy voy a aprender algo nuevo, siempre hay ideas, cosas nuevas, entonces al final yo creo que la ilusión es lo que mueve, ¿no? Y para mí lo que me ilusiona es que no haya monotonía. Vale, bueno, en mi caso, bueno, como partía un poco de algo a lo que no me... Empecé a trabajar en la vinoteca como una función, pues eso, para ganarme dinero, para pagarme los estudios, pero cuando empecé a probar el vino por primera vez, recuerdo que la primera sensación que percibí fue un albariño, que yo no tomaba vino antes ni había bebido, y percibí como la salinidad en la boca, ¿no? El hecho de volver a pararme a pensar, ¿no?, en la parte sensorial de lo que estaba catando, incluso que era una especie de trabajo como muy lógico también, ¿no? Tú cuando catas un vino pues de una zona en concreto, de una zona fría, pues te vas a percibir pues eso, más acidez. Sin embargo, si te vas a una zona cálida, hay más sensación alcohólica o mayor madurez, ¿no? Este juego pues como que me enganchó desde un principio. Y luego a partir de ahí, pues las historias que hay detrás, el hecho de eso, el trabajo, el esfuerzo de los viticultores, ¿no? Y después de poder acercar estos vinos a un comensal que está acostumbrado a beber, pues hay personas que tienen pues, como unos criterios muy marcados, ¿no?, que no los sacas de ahí. Pues a mí me gusta el Ribera del Duero y no me muevo. Pues el poder a lo mejor ofrecerle un vino distinto, de una zona diferente y que salga de su zona de confort
y lo pruebe y al mismo tiempo lo disfrute, pues era muy satisfactorio, ¿no? Me hacía, no sé, como crecer un poco a mí a nivel personal y a nivel profesional también. Y luego un poco, aparte de lo que es la parte de la gestión de la sumillería, también me encargo de la gestión de sala. Entonces, ahora mismo tengo a 2 personas que están trabajando conmigo en sala. Y no sé, es muy importante también la comunicación con tu equipo, el hecho de que todos rememos en el mismo sentido. A mí realmente es lo que me motiva cada día a ir a trabajar, que, sabiendo que lo que estoy haciendo pues hace disfrutar a las personas que vienen y al mismo tiempo las personas que están trabajando conmigo también lo disfrutan, ¿no? Como que todos se sienten partícipes y válidos dentro del proyecto. Un poco eso. Sí, bueno, en mi caso, lo que comentaba anteriormente, ¿no? En gran parte de influencia por mi madre al cocinar y demás, siempre estaba muy presente en casa el tema de la cocina. Y lo que me decidió el por qué dejar el grado de electricidad, bueno, también por curiosidad, por leer justo en ese momento de que se abría una escuela de hostelería nueva en Figueras y me empecé a meter en el programa información y tal y dije, ¿no? El tema de la coctelería, el tema de dónde viene el whisky, la ginebra y estabas en esa época de que salías con tus amigos, te pedías un cubata de whisky con Coca-Cola y el saber de dónde venía el whisky, de dónde viene una ginebra o por qué. Y soy una persona que me pregunto siempre el por qué viene esto, el por qué se hace esto y fue todo ligado de ese ámbito, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a curiosear y me metí y me gustó tanto que lo que digo, voy a ser el superior y ahí fue un descubrimiento de que no solo son bebidas, hay todo, o sea, hay clientes, hay el trato, hay todo tan espontáneo y un abanico de cosas muy, muy amplias que es muy gratificante al final del día, es muy bonito. Pero bueno, volviendo ahora un poco a lo que sería entonces, viendo un poco qué es lo que, digamos, a vosotros os motiva, ¿creéis que realmente a día de hoy el servicio se ha podido, digamos, como causalizado, relajado, o estamos en unos parámetros, digamos, que entendemos la sala a día de hoy diferente de cómo se entendía hace 10 años? Si quieres, por cambiar un poco, si quieres, empezamos contigo, Marta. Vale. A ver, yo creo que sí, que... A ver, yo por ejemplo puedo hablar, pero en función de mi experiencia personal, ¿no? Cuando comencé a trabajar en restaurantes gastronómicos, al principio, yo misma me sentía como, bueno, voy a trabajar aquí con personas, como que ya el propio restaurante en sí imponía, ¿no? Y entonces el cliente cuando venía tampoco sabía qué es lo que se iba a esperar. Al final vas a tomar un menú de degustación que tampoco sabes lo que te van a servir. Entonces sí que la relación era como un poco más distante. Después cuando vas ganando experiencia, ya vas... como haciendo lo tuyo, y ahora mismo el tipo de servicio que damos en Agua de Sal es un servicio cercano, solo tenemos una capacidad de 12 comensales, la verdad es que es una cuestión de capacidad del restaurante, entonces trato de individualizar cada servicio a cada comensal, ¿no? Siempre manteniendo la formalidad, ¿no? Al final te adaptas en función de lo que el cliente también te deja llegar, ¿no? Pero bueno, es un poco que me perdí ahí. Que sí, que yo creo que cada vez es como más cercano, que tratamos de que la experiencia pues sea única para cada persona, tratando de entender también cuáles son las demandas del comensal, ¿no? Cuáles son sus necesidades. Tú al final le estás explicando tu propuesta gastronómica. Y la propuesta gastronómica ya no solo abarca la cocina, sino que es una experiencia conjunta en donde se tiene en cuenta pues, el servicio en sala, la parte de sumillería y hace que sea pues, una experiencia más completa, en donde la gente ya viene predispuesta, ya saben que van a tu restaurante a disfrutar algo único, ¿no? Porque lo estás aplicando tú y es como tu filosofía, tu concepto. Joaquín. Sí, yo creo que también, o sea, ha cambiado, ¿no? También el ámbito de la tecnología que tenemos hoy en día, las redes sociales o los mismos programas de reservas también, creo que ha influido a cambiar y a personalizar cada vez más un tipo de atención al cliente, ¿no? Un cliente que ha vuelto, te puedes apuntar si le gusta el agua con gas, sin gas, si el cortado lo quiere con azúcar o no. Y creo que ha cambiado mucho también debido a las tecnologías por tener más información y personalizar más a la hora de acordarte de cada mesa que viene. Y creo que hay más ganas, más predisposición de parte de mucha gente y creo que sí que poco a poco va cambiando a mejor, evidentemente, y de superarse y mejorar. Patricia. Bueno,
Voy a responder esa pregunta un poco pensando en un todo, ¿no? Al final creo que la restauración no es lo mismo en España que en otros sitios. Entonces, por ejemplo, en México te podría decir que el servicio es muy diferente al de España, muy, muy diferente. Tuve la oportunidad de estar ahora el año pasado en Francia abriendo la apertura de Atmo con Alain Ducasse y Albert, y de lo primero que me di cuenta es de la diferencia que hay en el servicio francés y el de español. Es completamente diferente, y de hecho hace poco hablaba con algunos de los que estábamos aquí que en Francia todavía hay un servicio, depende qué restaurantes, esa es una pregunta igual pues que es muy abierta, pero depende qué restaurantes. En Francia, primero, a nivel de sala, el servicio es todavía protocolario en muchas cosas. Tienes a nivel estructural de la sala muchas más jerarquías de las que pudieses encontrar en España. Y por ejemplo, en España, creo yo que lo primero que me di cuenta de que yo venía de México, de un servicio diferente aquí, es que puede o tiende a ser un poco más informal el servicio. ¿Qué quiere decir? Que informal me refiero no por eso a malo, al contrario, es mucho más personalizado. El cliente se puede volver hasta un amigo de pronto, ¿no? Sin pasar un límite, pero sí que es verdad que suele haber una formalidad que no es tan formal, ¿no? Entonces, yo creo que al final el servicio va evolucionando de acuerdo al país y a la cultura que hay en cada país. Cogiendo un poco por ahí, Patricia, yo creo que muchas veces lo que nos está ocurriendo también es como que estamos encontrando como nuevas fronteras, ¿no? De cuándo empieza realmente la relación con el cliente. Si realmente hace ya unos años se decía que la puerta ya no era física, sino que era digital, sino que al final digamos que todo lo que nosotros tenemos en lo que es en la nube, en Internet o lo que sea, nos afecta mucho a nosotros, ¿no? De manera que desde vuestro punto de vista, bien como gestores ahora mismo de lo que sería de restaurantes o como usuarios, es decir, ¿qué importancia dais a lo que sería la presencia en redes sociales o de qué manera, digamos, que os condiciona a la hora de ser clientes de decir, pues me interesa más este o me interesa más lo otro? Joaquín, si quieres arrancamos ahora contigo. Sí, sí, totalmente. O sea, cada uno también se está vendiendo en redes sociales, ¿no? Que cualquier cliente antes de ir a un restaurante puede visitar tu perfil y decir, a ver el maître o a ver el sommelier o a ver el camarero de tal lugar que voy a ir. Y creo que también influye mucho en mucha gente que a lo mejor no va por tal cosa o por tal otra, o también por críticas que leen o críticas que no. Pero creo que también está en cada uno, en plan, yo sí veo una crítica, es que bueno, para empezar no veo críticas de restaurantes porque voy y la crítica se queda conmigo porque no me gusta leer en un comentario y, no voy a ir porque he visto que fulanito de tal ha puesto esto. No sé, cada uno tiene su opinión y su punto de vista, pero creo que sí, o sea, totalmente hoy en día juega un papel muy fuerte lo de las redes sociales, en Instagram o lo que sea, de que te pueden ver antes de que vengan a consumir en tu local, ¿no? Y a veces también, digamos, que tienes ese pequeño punto también de cómo es tu presencia para, digamos, tenerlo una cosa u otra, ¿no? Que antes comentábamos, no sé quién de nosotros comentaba, de que ibais a un menú de degustación en el que no se reflejaba, digamos, lo que es el menú, pero claro, eso a veces es como dependiendo del tipo de cliente, puede interesar o puede que no. Entonces es como cómo se consigue, digamos, enganchar al cliente para, digamos, ser consciente de que va a venir a tu restaurante sin que tú le hayas dicho qué es lo que estás ofertando. En Amavi es algo muy curioso. Me gustaría contestar desde el corazón la primera pregunta que has hecho por una razón. Como propietaria de Amavi, y yo creo que a muchos nos ha pasado, las redes sociales se han vuelto tan inmediatas y tan agresivas muchas veces que yo desde lo profundo les digo, hay muchas veces que me ha generado ansiedad estar leyendo los feedbacks que hay en Cover Manager, en TripAdvisor, en Google, que claro, estás tanto tiempo al pendiente de lo que el cliente dice o de lo que de pronto eso puede ser un problema, ¿eh? Hay que saber gestionarlo, es complicado porque no es lo mismo cuando trabajas que cuando eres propietario a veces, y no por nada, pero sí que te llega más al corazón cuando eres el propietario, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar eso. Afortunadamente en Amavi la verdad es que se habla muy bien del servicio, pero es algo muy duro. Y voy ahora a la inmediatez porque casualmente
Amavi es un restaurante que Facebook no lo usa. Instagram, si se dan cuenta y entran a la red social, solamente hay dibujos, no hay fotos de platos. Y esto tiene un razonamiento y justamente es el que dices. Cuando empezamos a crear el concepto de Instagram, hay una cosa que dice Rubén que siempre la cuento porque es muy real, ¿no? Tú hace años ibas al bulli y tu amigo iba y sacaba la cámara, tomaba la foto, la revelaba y hasta entonces podías saber realmente lo que se había comido ahí. Y es que ahora lo sabes en todo momento, a todas horas. Entonces a nosotros no nos apetecía que salieran las fotos de los platos en sí, porque creíamos que no nos era útil ese Instagram. Entonces lo que hemos hecho es realmente usarlo de una manera interna. Y si al cliente le interesa y le lee, va a encontrar algo, que hay un detrás, un trabajo muy bien hecho en ese perfil, ¿no? Luego, pues bueno, más a más sí que va subiendo alguna foto, pero realmente no nos preocupamos por ello. Bueno, nosotros en este caso lo que son las redes sociales sí que nos lo lleva una empresa de comunicación. Es algo que a lo mejor a nosotros sí que se nos escapaba con todo lo que es la gestión del servicio y la gestión del restaurante. Decidimos pues dejárselo a personas que sí que controlaban también cómo podía ser el impacto en el comensal o en el futuro cliente. Sí que es cierto que muchas veces cuando vamos a un restaurante y sacamos fotos lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero muchas veces hasta no hacen justicia, ¿no? de la experiencia que estamos viviendo y que muchas personas pueden sentirse ahí, sí que puede haber una predisposición a ir o no ir, eso ya influye, depende de la persona. Nosotros, por ejemplo, a la hora de gestionar las reservas, el tipo de contacto con el que tenemos con el cliente ya es incluso antes de que vengan al restaurante. Hacemos una confirmación de reserva antes de que entren por la puerta, ¿no? Donde ya les explicamos pues, cuál va a ser el tipo de experiencia o si conocen nuestra propuesta gastronómica, porque es eso, o sea, tenemos un menú de degustación en donde nos explican los platos. Se dice que trabajamos con producto de temporada, lo que sí tenemos en cuenta son sobre todo tema de alergias e intolerancias con cierta antelación para poder elaborar un plato que luego esté a la altura del menú de degustación y adaptado a esa persona. Pero bueno, en nuestro caso sí que empieza antes de que el cliente, la experiencia sí que empieza antes de que el cliente entre por la puerta. Y luego respecto a las redes, pues eso, tenemos ese control y esa limitación. Sí que es cierto que trabajando en la hostelería todos estamos como muy expuestos, ¿no? Y cada vez más, es lo que comentabais vosotros, que es todo como muy inmediato, incluso a veces cuando vas a hablar de un vino a una mesa, tú no tienes por qué saberte todos los datos siempre, ¿no? Pero tienes que ir muy seguro de lo que vas a hacer porque el cliente con el móvil en cualquier momento ya está viendo. Entonces, es un poco... Y viendo un poco a partir de esas labores, ¿no? Porque estamos diciendo que en vuestro caso en Auga y Sal sí que lo tenéis como externalizado. Patricia, digamos que sí que está como un poco, digamos, como más al día a día. Digamos que creéis que las labores o las funciones, digamos, de un jefe de sala o de una persona, digamos, responsable han variado con respecto a hace unos años. Es decir, que ahora tiene más tareas o otras que no estaban contempladas hace un tiempo y en ese caso, ¿cuáles diríais que son? Sí, a ver, yo creo que punto número uno, creo que la tarea también del jefe de sala es, a mí hablando personalmente, creo que tienes que cuidar mucho el cliente interno para que luego este cuide al cliente externo que te va a venir. Es decir, lo tienes que cuidar pues siendo reconciliación laboral o no, haciendo sus horas, que sí, que cuesta mucho, pero creo que poco a poco se tiene que cuidar mucho al cliente y escuchar mucho a tus trabajadores para que luego escuchen, es que todo va luego ligado de la mano. Y aprendiendo, sí, claro, aprendes un montón de cosas que antes no las veías, desde el reparar o sea, cambiar una lámpara o el fontanero, o sea, no solo sirves a gente, sino que estás en muchas cosas que no se ven, que el cliente no tiene que ver, evidentemente, y aprendes cosas que jamás te imaginabas que ibas a hacer, pero bueno, es bonito también, o sea... Sí, a veces nos convertimos también en floristas y Sí, todo, sí, ¿no? Que todo, hacemos o sea, arreglos sí, florales o sea, y nos los sacamos de la chistera. muy polivalente todo. Yo, por decir algo diferente igual de lo que se hace antes, creo que ahora para ser jefe de sala también tienes que empezar a dominar un poco la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que al final, pues, pongo un ejemplo del barri, ¿no? Antes los inventarios se hacían a papel y boli, ¿no? Pues ahora ya hay mecanismos en el cual tú lo haces en una forma digital, ¿no? O los pedidos, pues ahora hay plataformas que te hacen que sea más fácil, ¿no? Al final son cosas que añades y que se actualizan en la parte de la sala. Pero sí es verdad que creo que
antes no había y que ahora hay más, y justo es lo que dice Joaquín, ¿no? El cuidar al cliente interno ahora es más importante de lo que era antes, porque antes realmente yo creo que en la sala tú eras camarero y igual pues podrías estar 20 años ahí trabajando, estabas bien y no se preocupaban como por más allá. Ahora ejerces un poco un papel también de motivador a tu equipo, ¿no? Oye, ¿estás bien? Las horas extras, oye, no, hay que ver. Al final, antes, hace unos años, eso no se cuidaba tanto como ahora. Sí, yo estoy de acuerdo también con... bueno, tanto en las dos partes, ¿no? Todo que ahora mismo tenemos pues mayores herramientas para tener una mejor gestión pues del estocaje, de funcionamiento interno del restaurante, no sé, eso, de los pedidos, de cómo puedes organizarte a lo largo de la semana o del mes en función de cómo se organiza ya el propio restaurante. Y luego la gestión del personal sí que es muy importante, sí que es relevante, o sea, ya no... Incluso ellos mismos lo demandan, ¿eh? Ya no quieren venir a un restaurante gastronómico a servir platos, o sea, quieren formar parte de la experiencia y es normal. O sea, se trata de que el restaurante aporte lo mismo que ellos están aportando al restaurante, no simplemente pasen por ahí y que sea un trabajo más. Al final el proyecto o la experiencia se fundamenta en base a las personas que formamos parte de él. Por eso es distinto pues a lo mejor venir a Ugaesal como ir pues a otro restaurante de la ciudad. En el caso de esa parte de escuchar, ¿no? Lo que estaba comentando Joaquín, ese cliente interno que los tres, digamos que lo tenéis como muy interiorizado, muy esto, ¿de qué forma, digamos, lo aplicáis, digamos, en restaurantes? Es decir, ¿qué canales habéis, digamos, hecho para poder hacerlo? Porque muchas veces, si no, a veces lo que ocurre es vale, sí, tengo a alguien dispuesto a escuchar, pero a veces es como que nos pasamos de paternalismo y decimos, a ver, que tampoco hace falta que me cuentes tu vida. Entonces, claro, digamos, esa parte de cómo encontráis ese equilibrio de, vale, yo abro una puerta a escucharte, pero cuando tengo que ser jefe soy y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, ¿cómo se consigue también, digamos, ese equilibrio? Pues yo, por ejemplo, en la parte de escuchar, nosotros siempre hay un briefing antes del servicio, entonces se les dice que es el momento para aportar lo que sea. Y luego aparte hay un briefing el domingo, que es el día que acaba el servicio, para ver lo que tanto yo como lo que he visto, para aportar lo positivo y lo negativo, pero siempre obligamos a ellos, y no digo obligar, pero bueno, al final nos interesa que ellos aporten algo también. Entonces es el momento en el que decimos algo. Y luego para formar, pues por ejemplo en Amavi, podrían decirme friki lo que sea, pero les hago un examen cada 2 meses en el cual a cada camarera le hago, no es un examen de A, B o C, no, les hago a cada uno diferente donde ellas pues o ellos se expresan, ¿no? Entonces al final estamos en constante formación, pero y también es como recíproco, ¿no? O escucharlos si les interesa conocer un producto, ir a un viñedo, con un proveedor, al final eso aporta también al equipo y les motiva. Sí, nosotros hacemos un poco lo mismo. Hacemos 2 briefings al día, en donde, bueno, al principio lo que se habla es de cómo fue el servicio anterior, para tratar pues, de solventar lo que no haya podido salir como se esperaba, o incluso para lo contrario, para animarles en función de lo que haya salido bien. La comunicación tiene que ser clave en el restaurante, tanto por parte junto con el servicio de sala, con el personal de sala, que también con el personal de cocina, por ejemplo, en este caso, ¿no? Después lo que hacemos también es un poco en base a la formación. Nosotros traemos personal de fuera, por ejemplo, ahora estamos con el tema del café de especialidad, traemos a un barista que les muestre, ¿no? Que les explique, que ellos también puedan preguntar las dudas que tengan y que después cuando lo estén haciendo delante del comensal pues lo estén disfrutando también y estén pues, seguros de lo que están haciendo. Cuanto más información tengan, pues más seguros van a estar a la hora del servicio. Sí que es cierto a veces establecer los límites que comentabas antes del paternalismo. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que me pasa que suelo ser como demasiado, arropar demasiado, ¿no? Entonces ahí sí que he tenido que aprender a poner límites, sobre todo porque al final se trata de un trabajo. Es decir, yo quiero que tú aprendas y que tú te desarrolles en este puesto de trabajo y que aportes lo que quieras, pero también siendo conscientes de que de la misma forma que tienes, pues que también tienes deberes y tienes obligaciones, por supuesto. Sí, sí, totalmente. O sea, hay una línea, ¿no? Como muy fina de... A mí me pasa igual, del querer cuidar tanto que luego esa línea no pase al otro lado y que...
bueno, o sea, es normal también que pase. En nuestro caso también, bueno, volviendo a lo mismo que hablábamos, del escuchar a tu equipo, nosotros tenemos que viene una vez al mes una psicóloga, Inma Puig, que trabaja en el CIE de Can Roca desde hace 10 años y ahora se aplica lo mismo, o sea, la misma persona, Inma, para el normal. Y también hacemos terapia de equipo, cocina y sala, para, bueno, hablar, expresarnos y debatir las cosas, que para eso estamos, porque al fin y al cabo estamos 24 horas todos en el mismo techo, o sea, porque es tu nueva familia, al fin y al cabo, con la que estás compartiendo. Y es muy importante hacer esta terapia de equipo, esta especie, ¿no?, de psicología de equipo para escucharte, desahogarte y sentirte escuchado, que es muy importante el sentirte escuchado, que es lo que hablaba antes, ¿no?, con compañeros, es decir, es muy bonito lo de los 100 jóvenes talentos porque te sientes escuchado. Cuando siempre es como, bueno, tú niño aún no porque eres joven, o tú aún no te ha salido barba, no, ¿no? Es como el sentirte escuchado es muy gratificante y es lo que, volviendo a la parte del restaurante, es eso, que te escuchen, es como, wow, qué bueno, ¿no? Estoy trabajando aquí, me están escuchando y me siento bien. Y a partir de ahí, pues hacemos la psicología. Luego está Dani Bernat en el taller de destilados, donde también pueden aprender de temas de destilados, también temas, ¿no?, como en vuestro caso, de baristas. Todo, o sea, hay un sinfín de cosas que puedes aprender y tienes un abanico muy amplio para que te escuchen. Hasta un botánico, Evarist, donde puedes aprender de plantas con él. O sea, que el que se aburre es porque quiere, porque, o sea, puedes aprender de lo que quieras y lo tienes a pie de... Cogiendo una frase que ha dicho antes Patricia, ¿no?, que decía antes que en Francia el servicio todo estaba como muy jerarquizado y no realmente, digamos, que a veces esa parte que muchas veces tenemos como todos, yo creo que somos una generación que sí que tenemos como muy interiorizado el que no tenemos que ser el blanco contra negro en lo que es en la sala, ¿no?, con la cocina y demás. Digamos que, ¿de qué manera establecéis vosotros lo que son las sinergias, ¿no?, dentro de lo que es el restaurante? Porque entendemos muchas veces que cocina y sala han de ser un equipo, pero ¿cómo realmente materializamos que eso realmente es un equipo y que no llega un momento que en ocasiones ocurre, ¿no?, en el servicio, que dices, es que el camarero me lo ha llevado mal, es que ha pasado cualquier cosa? Entonces, digamos, ¿de qué manera, digamos, entendéis vosotros esa sinergia y de qué manera la trabajáis cada uno de vosotros en el restaurante? Porque estamos hablando de briefings con lo que es el equipo. Sí que Marta mencionaba un poco acerca de la importancia con la cocina, pero ¿las reuniones las hacéis de todos y todos, o cómo hacéis vosotros ese tipo de reuniones? Sobre todo por esa búsqueda de la mejora, ¿no?, que creo que los tres lo tenéis metidos un poco en el ADN. Hay una cosa que nos decía Albert que nunca se me va a olvidar, y lo mencionó porque gracias a él lo aprendimos, y es que uno de los puestos más importantes del restaurante es la pica, el lavaplatos. Y nosotros, cuando hacemos los briefings, no solo va a sala, va pica y va a cocina. Entonces, es el momento en que, afortunadamente, nosotros tenemos una cocina abierta y muy cercana con sala, entonces al final eso hace que unos vean el trabajo del otro, que se crea muy fácil esa sinergia, porque el de sala ve en el momento justo que cocina está con mucha presión, entonces suelen ser empáticos. Yo, por parte de Amavi, lo único que hacemos, o lo que trabajamos o solemos trabajar siempre, es que todas las reuniones se hagan cocina y sala juntos, o todo el restaurante en conjunto, porque es la única manera de entender al otro, ¿no? Y si pudiésemos, había una cosa que me contó un compañero de trabajo, Nacho, que decía que una manera que se trabajaba en Japón era que cada 30 minutos alguien de cocina iba a la pica a hacer pica, ¿no? Y fuese quien fuese, ¿no? Sería genial poder hacer una rotación de todo el personal durante un tiempo. A veces es un poco complicado, pero si yo pudiera, sería una cosa que haría. Bueno, nosotros un poco también, eso, lo que comentaba, que la comunicación al final tiene que ser, es lo básico para que un restaurante funcione, para tener todos también claro que vamos remando en el mismo sentido.
Me parece bastante lógico, ¿no? Yo esa confrontación entre sala y cocina, la verdad es que nunca la entendí. Es como, al final, el restaurante es un conjunto y la experiencia que va a vivir el comensal tiene que ser completa si estas dos partes van de la misma mano. Nosotros, por ejemplo, también lo tenemos muy estandarizado, el tema de los tiempos, también es una cocina abierta, pero bueno, lo que es la sala está como abajo, ¿no? Entonces arriba tengo una persona que es el marchador, que es el que va, pues eso, marchando cada mesa en función del ritmo de cada mesa. Si alguien, por ejemplo, tiene la opción de la armonía, ¿no?, del maridaje, esa mesa va a tener un tiempo distinto. Entonces yo necesito tener la comunicación con el jefe de cocina, en este caso con Axel, para que pueda ir midiendo esa mesa y que su experiencia pues esté adaptada a lo que está tomando, ¿no? Yo a lo mejor necesito más tiempo pues, para explicarle un vino o te requiere un poquito más. Incluso hay veces en las que la parte de cocina salen a explicar algún plato a sala. A veces nosotros como personal de sala no nos damos cuenta, pero estamos muy acostumbrados a percibir el feedback del cliente, ¿no? A que la gente te diga, oye, pues esto está muy bien, esto está muy rico. Pero a veces como el que la cocina, como que están dentro, ellos realmente no lo perciben, ¿no? Y esta parte... O que a veces también, perdón Marta, Sí. que también es como que a nosotros es como que tenemos tan interiorizado el preguntar, Claro. pero que no transmitimos luego. O sea, es decir, es Exacto. como que nosotros nos quedamos con la información, pero al final es como somos una base de datos que Mm. por el día a día y por el Rutina. fragor, digamos Sí. que tampoco tenemos la posibilidad de poder sentarnos y decir "Ey, que le ha encantado el plato", ¿no? Entonces eso vemos que también es algo, nos dimos cuenta de que era algo muy necesario, ¿no? De que el cliente, el personal de cocina pues también estuviera motivado en este aspecto, que supieran realmente pues por dónde va el restaurante, cuál es la percepción por parte del cliente. Bueno, también somos un restaurante muy pequeño y esto pues podemos abarcarlo, ¿no? Entonces... Sí, bueno, volviendo también a lo de antes, ¿no? El hacer la terapia con Inma Puig, todos juntos y exponer todo lo que pasa, lo que ha pasado y escucharse entre todos, porque cocina puede tener una opinión, sala otra, pero a veces si no le preguntas, o sea, nunca lo vas a saber. Y partiendo por ahí, sí, o sea, tiene que haber muy buena comunicación entre sala y cocina, porque si no, luego no van bien las cosas. Y en nuestro caso, pues también hacemos repartición, o sea, que parece algo tan tonto, ¿no? Pero que antiguamente, o hay algunos sitios que a lo mejor es, no, cocina tiene menos propinas que sala. Nosotros hasta pica, todo el mundo por igual, todo se divide por igual. Somos 30.000, pues 30.000 dividido tal. Porque creo que todo va por igual. O sea, ¿por qué Pica tiene que ganar menos propinas si también está ahí trabajando como todos nosotros? Y es eso, o sea, creo que todo tiene que ser por igual y escucharse. Y creo que en el siglo que estamos ya es una tontería el dividir, no, tú ganas menos, tú ganas tal, porque si estamos en el mismo O techo, sea, al ¿no? final es Al casi fin y más al fácil cabo. hacerlo entre todos por igual Y se ya acabó. está. Menos tiempo. Exacto. Y luego pareces que no eres compañero, ¿no? Es como, no. O sea, Y viendo un poco, estamos hablando como muchas veces hablando de sala, de cocina, pero ¿creéis que hay algún rol que se esté generando ahora o que se esté gestando o que veáis que dentro de poco van a llegar algún tipo de rol nuevo para introducirse dentro de los restaurantes? Bien, no sé si decíamos, como comentábamos antes que estábamos hablando de Instagram, no sé si tiene que ser alguien de comunicación que esté más metido o si son otro tipo de roles que vosotros detectáis que realmente es por donde creéis que pueden existir nuevos roles dentro de lo que sería un restaurante. Bueno, está claro que la persona de comunicación, obviamente depende del tamaño del restaurante y si es un grupo o no, pero sí es verdad que al final la persona que lleve la comunicación del restaurante es muy difícil y creo que casi, a ver, todo el mundo te dice, bueno, un outsourcing y externalízalo y que te lo lleve alguien más. Pero al final es complicado transmitirle a una persona que lo que es tu restaurante o lo que es el concepto del restaurante y es mucho más fácil, o sea, podría ser mucho más fácil que esa persona esté dentro del equipo, claro que sí, pero al final, bueno, también depende qué restaurante, qué tipo de restaurante, pero yo creo que a mí a primeras es lo único que ahora mismo se me ocurre. Bueno, sí. y en un futuro igual lo que decían ellos, de la sostenibilidad, o sea, alguien que te oriente a eso en algún momento igual va a ser vital, porque claro, la experiencia ahora mismo no se tiene. O sea, es como, ¿y por dónde empiezo? O hago un curso o está todo el día alguien ahí conmigo porque es complicado. O sea, es un tema que no es tan sencillo, se habla mucho, pero pocas veces
la sostenibilidad no solamente es, justo lo hablaba con alguien hace poco, no solamente es la parte de la ecología y tal, ¿no? O sea, al final necesitas a alguien que te oriente si esto está bien puesto aquí o no, porque gasto más energía, yo qué sé. O sea, es un hecho de que al final, en un futuro, alguien nos va a tener que orientar a todo eso, a los pequeñitos. Sí, sí, totalmente. Yo opino lo mismo. O sea, que están saliendo nuevas figuras, no solamente es cocina, sala, sino que, bueno, en nuestro caso en el CIDE Can Rock hay muchísima gente en el backstage, desde partiendo la masía que está enfrente, tienes a 6, 7 personas trabajando, desde un diseñador industrial como es Andreu Carulla, tienes, bueno, a Dani y Bernat que se dedican al proyecto de destilados, donde destilamos todos nuestros licores y la idea es que en un futuro podamos tener todos nuestros licores, desde ginebra cogida en el Prepirineo catalán, ratafia, vermuts, etcétera, ¿no? Barís, que es el botánico, luego tienes recursos humanos, tienes gente de prensa, tienes... Es un sinfín de cosas que dices, wow, ¿cómo puede ser, no? Que pensaba que era sala y cocina y luego resulta que hay 7 personas más atrás que se dedican a tal, a tal, a tal, a tal. Y es como, wow, ¿cómo puede ser como que en un restaurante haya un abanico tan gigante de gente que se encargue de diferentes campos? Sí, un poco eso, ¿no? Yo, por ejemplo, las redes sociales sí que nos lo lleva una empresa de comunicación. Yo creo que en su parte fue un acierto por parte del restaurante porque a nosotros también nos libera, es una cuestión de tiempo sobre todo y de que es algo que también tiene que estar atendido, de que cada cierto tiempo como que el público también te lo demanda, ¿no? El hecho de estar ahí, hoy en día parece que en redes si no estás constantemente pues que no existes, ¿no? Entonces, bueno. Y después, dentro de lo que es en sala, una figura, por ejemplo, que a mí me gusta mucho y me parece muy necesaria, es la de la persona que te recibe en el restaurante, ¿no? La del host. Es el primer acercamiento al restaurante, también nos da tiempo adelante para poder eso, ir gestionando las mesas, pues donde se sientan y tal. Y bueno, que hay una persona que nada más entrar en tu casa, pues que te reciba, que te explique un poco pues cómo va a ir la experiencia, me parece pues muy relevante. Y volviendo un poco a todos esos que comentaba un poco Joaquín, ¿no? Que son ese poco un backstage, que en su caso, porque digamos que sí que es el equipo que ha estado en el backstage, el botánico, los destilados, pero a lo mejor en vuestro caso pueden ser esos pequeños productores o esos pequeños, esas personas que digamos que colaboran digamos, de manera directa en el restaurante. ¿De qué manera, desde el punto de vista de la sala, hacemos un poco como de embajadores de esos productos y de qué manera digamos que también preparamos a lo que es todo el equipo a que digamos puedan transmitir lo que realmente ese productor con tanto mimo ha podido hacer o esos dos, a veces como se suele decir, ese experimento que han podido hacer con los destilados? ¿De qué manera establecéis esa conexión para alguien desde fuera, os lo transmite a vosotros al equipo y que realmente al cliente le llegue y que no sea como se suele decir a veces ese teléfono escacharrado que dices, no, voy perdiendo información y dices, al final acabo diciendo si este pescado es del Cantábrico? Fin. Sí, bueno, no sé, es muy importante, o sea, pero creo que es el punto número uno del explicar, ¿no? Tanto si viene del vino como de un plato, el explicar qué persona ha hecho esto, la filosofía de esa persona, hablando del mundo del vino, ¿no? Por defender a esa persona y, como decías, ¿no? Ser un embajador de lo que estás sirviendo en vino o en un plato, tanto de esa persona que te trae el producto a tu casa. Es un papel muy, creo que la lista número uno de importancia. A ver, yo creo que hay varios puntos. El primero, o lo primero que se debe hacer es cuando un producto es muy especial y que el proveedor, digamos, que amerita y hay una sinergia y tal, sí que creo que es importante que antes de que salga un plato, pues siempre se explique el porqué de ese producto, quién es, de dónde viene, enviar información, ¿no? Nosotros pues tenemos el Plating Gate, que es dentro del manual pues ponemos las fichas de los platos con los ingredientes, de dónde viene, tal. Y sí es verdad que antes de salir a sala con el cliente hay un previo estudio del camarero y no puedes salir a atender a un cliente sin haberte estudiado, porque al final pasa lo que dices, te conviertes en un discurso monótono, el cual no sabe lo que estás diciendo y pues realmente al proveedor que está todos los días ahí y tal, no le haces justicia, ¿no? al producto. Entonces creo que ahora para ser camarero también hay que estudiar mucho. Claro.
Se trata un poco de lo mismo de volver a la comunicación como base, ¿no? Al final tú lo que tienes que hacer es poner en valor en sala lo que estás sirviendo de la propuesta gastronómica. Y pasa también, por ejemplo, en la parte del vino. Yo, por ejemplo, trabajando en Galicia, sí que me centro mucho en lo que es vino gallego. Al final es un territorio muy pequeño, pero con una gran diversidad. Y el restaurante en sí es también la puesta en escena para darle el valor al trabajo que hay detrás de cada elaboración, ¿no? De que el cliente lo entienda, sin tampoco excedernos, ¿no? Porque tampoco le tenemos por qué dar aquí una charla no hay que darle demasiada información tampoco, la justa para que sepa para que sea capaz de darle valor al producto que está consumiendo. Una cosa que creo que es importante y se nos ha olvidado es que el camarero debe de probar todos los platos, También. todos. O sea, entonces conocerá el producto y sabrá que ese queso es especial porque sabe diferente, ¿no? Si no, no puedes transmitirlo, es imposible. Claro. O sea, te imaginas algo, pero imaginarte al final no es credibilidad ante el cliente. Lo pierdes. Esto yo creo que es un poco como todos nos ha pasado alguna vez, de unos estamos viendo la misma imagen, unos lo ven de un color y otros lo ven de otro, ¿no? Y dices, y es la misma imagen, Sí. pero la percepción, digamos, que cambia. Yo creo que es un poco ahí, Patricia, lo que estás diciendo de si yo no lo veo, yo me lo imagino, tú te imaginas una cosa, yo me imagino otra, y al final volvemos a ese teléfono escacharrado, ¿no? Pero volviendo un poco ahora ya a lo que sería el mundo de la sumillería, a día de hoy, ¿de qué forma creéis que se construye la carta de un restaurante de vinos? ¿Qué creéis, digamos, que es importante o de qué manera, digamos que queréis transmitir lo que es una carta vuestras cartas de vino, digamos? Bueno, a ver, cada casa tendrá su filosofía, o sea, eso cada uno puede hacer con su casa y exponer lo que uno quiera y a partir de ahí creo que cada uno puede escoger lo que quiera. En nuestro caso, en el normal, fue a partir todo fue por el Bisba, creo que en castellano es el monje de la Catedral de Girona, que quien es fanático de Juego de Tronos sabe que se ha grabado ahí de tal. Pues era un monje que en un fragmento, en un escrito, bebía en invierno vinos de Bonn, de la Borgoña, y luego vinos del Empordà, que es la región más cercana a Girona, que está a 15 kilómetros. Y a partir de aquí jugamos con vinos de pueblos, gran parte del Empordà, gran parte de Francia, de Bonn, por el fragmento a partir de aquí del Bisbe de Girona, y luego pues por pueblos, ¿no? Por pequeños productores y pequeños pueblos. Hay muchas DOs que no están. Claro, también mucha gente dice, pero si venís de los hermanos Roca, en el Sellé tenéis 75.000 botellas y aquí, ¿por qué no tengo un Montsant? Y tienes que explicarle el concepto, y es chulo también, ¿no? El pararte al cliente y decirle, no, porque nuestro concepto está hecho a partir de esto y por este motivo. Y es eso lo que decía, ¿no? Cada uno defiende su Y habrá su clientes carta que lo entiendan y habrá clientes bueno, exacto, que les pero costará más. Pero como todo en la vida, o sea. Bueno, yo en mi caso, al final yo creo que la carta de vinos tiene que ir acorde a la gastronomía en sí. Es decir, tú puedes abarcar muchas referencias, pero lo que tienes que centrarte realmente es qué es lo que va acorde al tipo de proyecto y de propuesta que tienes, ¿no? Nosotros sobre todo trabajamos, pues en nuestro caso, con vino gallego. Al final, eso, lo que comentaba, Galicia es un territorio muy pequeño, pero con una gran diversidad. Siendo un restaurante de este estilo, también podemos ser pues, la muestra de este tipo de productores o de elaboraciones a un público que a lo mejor pues desconoce, ¿no? Hay mucha gente que todavía no entiende que en Galicia se hace vino tinto, solo lo asociamos al vino blanco, ¿no? Luego también eso, poner en valor el trabajo que hay de fondo, es decir, el viticultor al final es un agricultor, está elaborando un producto que depende de la incertidumbre, es decir, una añada es cíclica, nunca saben qué es lo que va a pasar a lo largo del año, ¿no? Entonces, ya no buscamos cantidad en la elaboración de vino, sino que buscamos la calidad. Ello también tiene que transmitirse en la subida, el incremento de precios de la botella, ¿no? A lo mejor la gente no estaba acostumbrada antes a pagar pues, 30 euros por una botella de vino gallego y ahora pues, nos estamos yendo a referencias que incluso superan los 100. Y es un poco eso, de poner en valor la carta de vinos en el restaurante. Yo creo que, bueno, aparte de lo que ellos ya han mencionado, que tiene mucha coherencia, creo que tienes que confiar en tu carta, es decir, que lo que tú elijas para tener dentro de tu carta, creas en esos vinos. Entonces, si tú no crees en eso, al final no lo puedes vender, es como en la cocina, ¿no? Tienes que creer en el proyecto para poder venderlo. Entonces, creo que es tener una coherencia. En el caso de Amavi, lo que intentamos hacer es darle un guiño a, como, bueno, nuestro nombre es un juego de palabras, pero Amavi sin la H en euskera significa dos a más.
Entonces, es un poco al guiño a la madre tierra de Cataluña y Navarra, entonces procuramos que haya un poco vinos tanto de Cataluña como de la parte de Navarra y luego pues de las cercanías que hay, ¿no? Con la historia que conlleva cada sitio y ya está, pero creo que el vino pues también llega un momento en que debemos de dejar que lo estereotipizamos demasiado y creo que al final tenemos que quitarle un poco también ese peso para que más gente joven o más gente se atreva a probarlo sin tener tanto miedo. Y de hecho, pues nosotros tenemos muchos vinos a jarras, ¿no? A media jarra, para que puedan probar. Otra cosa también, por ejemplo, en el tema de la armonía o en el maridaje. De la misma forma que muchas veces las personas pues eso, van a un restaurante gastronómico y prueban un menú de degustación que no saben lo que van a tomar, hacemos un poco también lo mismo con el vino. O sea, te tienes que dejar llevar, ¿no? Yo te voy a servir algo que previamente he hablado con cocina, ¿no? Para establecer lo que sería la armonía, en donde pues tiene un porqué, tiene una lógica, que te puede gustar más o menos, pero tú también tienes la oportunidad de salir de tu zona de confort y de descubrir pues eso, referencias nuevas que a lo mejor no hubieras pedido. Si te presentan una carta de vinos, yo a veces lo veo en los clientes, ¿no? Como que sufren un poco. Hay tantas referencias, tantas añadas, y dicen, bueno, ¿y ahora qué elijo? De ahí está la función del sommelier también, como esa parte de acompañamiento en la experiencia, de que sepa un poco guiarte y de que al sacarte de tu zona de confort, pues tú eso puedas disfrutar igualmente. Pues con esta reflexión final se nos ha terminado ya el tiempo. Así que nada, agradeceros una vez más, Patricia, Marta, Joaquín, este rato que hemos pasado. ¿Vale? Y nos veremos por vuestras casas. Gracias.